Hola, soy Diego. El mismo día que mi único hijo y mi nuera me trajeron a este asilo, le dijeron a mis nietos que su abuelo se había vuelto loco, que era peligroso y que no podía volver a verlos. Me borraron de sus vidas con una mentira. Es una herida que no cierra, un eco de silencio en un lugar donde ya nadie espera nada. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, precisamente por las personas a las que les diste todo, antes de contarte el momento exacto en que descubrí la red de mentiras que tejieron a mi espalda solo por codicia? Comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo. Y si estas historias te tocan el corazón, suscríbete al canal. Créeme, no te querrás perder lo que pasa cuando un padre se da cuenta de que su mayor tesoro no era la casa que construyó, sino el amor que su propia familia intentó robarle. Mi hijo Ricardo y su esposa, Sonia, siempre vieron la vida a través de un filtro de ambición. Tras la muerte de mi esposa, dejé de ser un padre para convertirme en una carga, un obstáculo entre ellos y la casa que construí con mis propias manos. Recuerdo el día que me sacaron de mi hogar como si fuera ayer. Sonia preparó mi maleta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, hablando de una clínica de reposo de lujo donde me recuperarían de la tristeza. Solo serán unas semanas, papá, mientras remodelamos tu cuarto para que estés más cómodo, dijo Ricardo, evitando mi mirada. Me subieron al coche y durante todo el trayecto sentí un frío en el estómago, esa clase de intuición que te grita que estás caminando hacia un precipicio. Vi mi barrio, mis calles, mi vida entera, pasar por la ventanilla como si ya fuera un fantasma. Ellos hablaban de planes futuros, de viajes y cenas, y yo solo podía pensar en la llave de mi taller, la que dejé sobre la mesa creyendo que volvería. El coche no se detuvo frente a un lugar lujoso, sino ante un edificio gris, con las ventanas enrejadas y un olor a desinfectante y desesperanza que se te metía en los huesos. Era un asilo público, el más barato que pudieron encontrar. No hubo despedidas emotivas. Me entregaron a una enfermera de rostro cansado, me quitaron el teléfono para que no me alterara y se fueron sin mirar atrás. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo mientras la puerta se cerraba con un golpe seco. En ese instante comprendí la verdad. Esto no era un lugar de reposo, era mi tumba en vida. Me habían despojado de todo, no solo de mi casa y mis recuerdos, sino de mi derecho a despedirme. Los primeros días fueron un infierno de confusión y silencio. Preguntaba por mis nietos, Leo y Sofía, a cada enfermera que pasaba. La mayoría me ignoraba, pero una tarde, una joven auxiliar, quizás movida por la lástima, me contó la verdad. Su hijo dijo que usted tiene demencia agresiva, me susurró, que no reconoce a nadie y que las visitas lo alteran. Tienen prohibido venir. Cada palabra fue un clavo más en mi ataúd. No solo me habían abandonado, habían asesinado mi imagen. Me habían convertido en un monstruo en la mente de los dos seres que más amaba en el mundo. El dolor fue tan físico, tan agudo, que sentí que el corazón se me partía literalmente en el pecho. Desde entonces, mis días son todos iguales. Me sientan en esta silla de ruedas junto a una ventana que da a un patio descuidado. Veo a otros ancianos con la mirada perdida, esperando un final que tarda en llegar. Mi mente, sin embargo, está perfectamente clara. Recuerdo cada cuento que le leí a Sofía, cada truco de carpintería que le enseñé a Leo. Su risa resuena en mi cabeza, un tormento dulce que me mantiene vivo y a la vez me desgarra por dentro. Ellos creen que su abuelo los olvidó o enloqueció. No saben que estoy aquí, a pocos kilómetros, atrapado, contando las horas y preguntándome si algún día la verdad encontrará la forma de salir a la luz y limpiar mi nombre. Mi rutina aquí es un castigo lento, un reloj que solo marca el paso de la desolación. Cada mañana, una enfermera me levanta con la misma eficiencia impersonal, me viste con ropa que no es mía y me lleva a esta silla junto a la ventana. El olor a sopa de sobre y a lejía es el aire que respiro. Observo el mismo patio agrietado, las mismas malas hierbas luchando por sobrevivir, y me siento como una de ellas, arrancado de mi tierra y dejado a secar bajo un sol indiferente. Los otros residentes son sombras, sus miradas vacías reflejan la mía. A veces, uno de ellos grita un nombre que nadie responde. Yo no grito.
Guardo los pintos y nombres de Leo y Sofía en mi pecho, como un tesoro sagrado que no quiero que este lugar contamine. El silencio es mi única rebelión. La semana pasada, un médico vino a evaluarme. No me miró a los ojos. Hablaba de mí con la enfermera como si yo fuera un mueble, un objeto de estudio. El paciente Diego, demencia senil con episodios de agresión, según el informe familiar, dijo, leyendo una carpeta. Quise gritar que era mentira, que mi mente estaba tan afilada como mis viejos cinceles, pero la voz se me ahogó en la garganta. Solo salió un murmullo ronco. El doctor asintió con aire de suficiencia. Ven, un claro signo de frustración y confusión. Me sentí humillado, desnudo, despojado de mi propia cordura por la palabra de otros. La mentira de mi hijo se había convertido en mi historial clínico, una sentencia escrita con la tinta de la traición, y yo no tenía forma de apelar. Anoche no pude dormir. Me vino a la mente el recuerdo del último cumpleaños de Sofía, cuando cumplió 11. Construí una casa de muñecas de madera de cedro, con pequeños muebles tallados a mano, una réplica exacta de nuestra casa. Recuerdo sus ojos brillando, sus deditos recorriendo las ventanas en miniatura. «Eres el mejor abuelo del mundo», me dijo, abrazándome con todas sus fuerzas. Ese recuerdo, que antes era mi refugio, ahora es una daga. ¿Qué pensará de mí ahora? ¿Creerá que el abuelo que le construyó un mundo en miniatura se convirtió en un monstruo? La injusticia más grande no es estar aquí, encerrado, es saber que en su corazón mi imagen está siendo destruida, día tras día por la codicia de su propio padre. Hubo un instante de esperanza, una pequeña luz que se encendió y se apagó con la misma crueldad. Una joven auxiliar, Elena, me consiguió a escondidas un lápiz y una hoja de papel. Mis manos temblaban, pero logré escribir una nota para mis nietos. Leo, Sofía, los amo. No estoy loco, su papá les mintió. Búsquenme. Era simple, directo. Le pedí a Elena que la enviara, pero la jefa de enfermeras la vio pasarme el papel doblado. Me lo arrancó de la mano sin ninguna delicadeza. Lo leyó con una mueca de desprecio y lo rompió en pedazos frente a mí. Nada de cartas, Diego. No vamos a alterar a la familia con sus fantasías, dijo, su voz fría como el acero. Esa noche entendí que no era un paciente, era un prisionero. El mes pasado, mientras fingía dormir, escuché a 2 enfermeros hablando en el pasillo. Hablaban de mi hijo. El señor Ricardo es muy puntual, dijo uno. Llama el primer día de cada mes, pero no para saber cómo está su padre, sino para confirmar que ya cobramos la pensión completa. El otro se rió. Claro, para asegurarse de que el viejo no tenga ni $1 para un capricho. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No solo me habían abandonado, sino que estaban usando mi propio dinero, el fruto de 50 años de trabajo para pagar mi encarcelamiento. Cada ladrillo de esta prisión estaba financiado por mi sudor. La traición tenía un precio y yo lo estaba pagando. A veces, cuando la luz del atardecer entra por la ventana, veo mi reflejo en el cristal. El hombre que me devuelve la mirada es un extraño, un anciano encorvado, de piel pálida y ojos hundidos en la tristeza. ¿Dónde quedó el carpintero de manos fuertes que podía levantar un tablón de roble sin esfuerzo? ¿Dónde está el abuelo que corría por el jardín con sus nietos? Me han robado la vitalidad, me han vaciado por dentro. Este cuerpo frágil es el testimonio físico de su abandono. Ricardo y Sonia no solo me encerraron, me están borrando lentamente, convirtiéndome en el fantasma que ellos necesitaban que fuera para justificar su crueldad. Este reflejo es su obra maestra de la deslealtad, pero anoche, en medio de la oscuridad y el silencio del asilo, algo cambió. En lugar de pensar en mis nietos con dolor, recordé mi taller, el olor a serrín, la textura de la madera bajo mis dedos y las esculturas. 20 esculturas que tallé en secreto durante años. Mi verdadera pasión, la que escondí de un mundo que no la entendería, incluido mi hijo. Nadie sabe de ellas. Las llamaban los cachivaches del viejo. De repente, ese recuerdo no fue una fuente de nostalgia, sino de poder. Eran mías, eran la prueba de quién soy realmente, más allá del abandono y las mentiras.
No sé cómo, pero sentí que esas esculturas, mi alma tallada en madera, eran mi única salida. Una pequeña brasa de dignidad comenzó a arder en mi pecho. La pequeña brasa de dignidad que sentí arder en mi pecho encontró oxígeno en el lugar más inesperado, en la bondad de Elena, la joven auxiliar. A diferencia de los demás, ella me miraba a los ojos. Un día, mientras me ayudaba a beber un vaso de agua, vio un pequeño trozo de papel que se había caído de mi bolsillo, un boceto arrugado de una de mis esculturas que había guardado como un amuleto. No lo confiscó, lo recogió con curiosidad y me preguntó qué era. Con una voz que no había usado en meses, le hablé de mi taller, de la madera, de mi pasión secreta. Ella escuchó, no con lástima, sino con un genuino interés que me hizo sentir visible por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, sin decirme nada, se llevó el boceto con ella. Una semana después, Elena vino a verme en su día libre. Traía con ella a un hombre de gafas y aspecto serio. Me lo presentó como un amigo suyo, un profesor de historia del arte en la universidad local. Yo desconfiaba. Mi instinto me decía que cualquier esperanza era una trampa. Pero Elena insistió. Le mostré con palabras torpes al principio los recuerdos de mis 20 esculturas, describiendo cada veta de la madera, cada curva que mis manos habían tallado. Le hablé del ángel caído de nogal y de la espera de cedro. El hombre no decía nada, solo escuchaba y tomaba notas. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo una frase que me heló la sangre. «Señor Diego, si lo que describe es real, usted no es un carpintero, usted es un maestro». El profesor, cuyo nombre era David, volvió. 3 días después. Esta vez no venía solo. Traía consigo a un tasador oficial de una prestigiosa galería de arte. Habían obtenido, con la ayuda de Elena, un permiso para visitar mi antigua casa bajo el pretexto de una inspección de bienes para el asilo. Ricardo, creyendo que se llevarían muebles viejos sin valor, accedió por teléfono sin dudarlo. El tasador pasó horas en mi taller, ese lugar que mi hijo consideraba un depósito de basura. Al volver al asilo esa tarde, David se sentó frente a mí con los ojos brillantes de emoción. «Diego», dijo, su voz apenas un susurro. «Su colección, hemos hecho una estimación conservadora, vale más de $2 millones. El aire se escapó de mis pulmones. No era el dinero, era la bofetada de justicia más sonora que jamás había imaginado. La noticia explotó. Un pequeño periódico local, contactado por el profesor David, publicó la historia en primera plana. El carpintero olvidado. La colección millonaria encontrada en un asilo. El artículo era respetuoso. Hablaba de mi arte, de mi vida y de mi situación actual con una delicadeza que me conmovió. La historia se hizo viral en las redes sociales. De repente, el asilo se llenó de murmullos. Las enfermeras me miraban diferente. Los otros residentes me señalaban. Dejé de ser el anciano demente de la habitación 12 para convertirme en una leyenda local. Me sentía como un espectador de mi propia vida, viendo cómo la verdad, esa que yo no pude defender, se abría paso a la fuerza, rompiendo las paredes de mentiras que mi hijo había construido a mi alrededor. Sabía que era cuestión de tiempo. Imaginé el momento exacto. Ricardo en su oficina, tal vez quejándose de su trabajo, cuando un colega o un viejo vecino le enviaría el enlace al artículo. Pude ver su rostro, la incredulidad inicial seguida de un destello de pura y desenfrenada codicia. Pude oír la voz chillona de Sonia al teléfono, calculando, planeando. No sintieron vergüenza, no sintieron remordimiento, solo vieron signos de dólar. Para ellos yo no había recuperado mi dignidad, simplemente me había convertido en un billete de lotería premiado que habían tirado a la basura y que ahora tenían que recuperar a toda costa. La espera fue corta. Al día siguiente, el sonido de sus pasos apresurados resonó en el pasillo del asilo, un sonido que conocía demasiado bien. Aparecieron en la puerta de mi habitación como 2 actores en el peor de los dramas. Sonia se lanzó a mis pies, sus lágrimas de cocodrilo manchando el suelo de linóleo barato. «Papá, mi querido papá, perdónanos», sollozaba, aferrándose a mi mano con una fuerza teatral. Ricardo estaba detrás de ella, con el rostro compungido,
una máscara de arrepentimiento tan falsa que resultaba grotesca. Te hemos extrañado tanto. Este lugar era un error, un terrible error. Venimos a llevarte a casa, papá, a tu casa. Me miraban con una desesperación suplicante, esperando una palabra de perdón, una señal de que su plan había funcionado. Pero yo solo sentía un frío glacial. El hombre que habían abandonado a la muerte ya no existía. Permanecí en silencio, observándolos. Mi silencio los ponía nerviosos. Vi la impaciencia en el tic del pie de Ricardo. Vi el cálculo detrás de las lágrimas de Sonia. Recordé la sonrisa vacía que ella tenía el día que me trajo aquí. Recordé cómo Ricardo evitó mi mirada mientras me prometía que volvería pronto. Cada palabra falsa que decían ahora era un eco de la mentira original. No veían a un padre, veían una cuenta bancaria. Pero algo en mi mirada debió de haber cambiado porque su actuación empezó a flaquear. Ya no era el anciano frágil y confundido. En mis ojos, por primera vez, no vieron a una víctima. Vieron a un hombre que lo sabía todo. La balanza de poder, en ese cuarto gris y maloliente, acababa de inclinarse definitivamente a mi favor. Rompí mi silencio, pero no con las palabras de perdón que ellos esperaban. Mi voz, aunque rasposa por el desuso, sonó con una firmeza que ni yo mismo recordaba. Necesito tiempo para pensar, les dije, mirándolos directamente a los ojos sin parpadear. Y necesito hablar con mi asesor antes de tomar cualquier decisión. La palabra asesor colgó en el aire, pesada y extraña. Vi el pánico cruzar por el rostro de Ricardo. La sonrisa de Sonia se congeló. No me levanté. No les ofrecí ni un gesto de consuelo. Simplemente los despedí con la mirada, devolviéndoles el mismo vacío que ellos me habían regalado durante meses. Por primera vez desde que llegué a este lugar, no era yo quien se sentía pequeño y desamparado. Eran ellos, y esa sensación, esa inversión de poder, fue más satisfactoria que cualquier grito de rabia. Salieron de la habitación casi corriendo, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable para ellos. Más tarde, Elena me contó que los escuchó discutir acaloradamente en el estacionamiento. Sonia culpaba a Ricardo por su estupidez. ¿Cómo no viste lo que tenía en ese taller? Un montón de basura, decías. Basura que vale millones. La estrategia de Ricardo ahora era otra. Si no podían convencerme con afecto, intentarían demostrar mi incompetencia. La misma mentira que usaron para encerrarme, ahora la reciclarían para declararme incapaz de manejar mi propia fortuna. Su codicia ya no se escondía detrás de falsas lágrimas, ahora mostraba sus dientes, afilados y listos para morder. El plan era conseguir que un médico comprado firmara un papel que dijera que mi mente se había ido, que el repentino interés en mi arte era una prueba más de mi delirio. Mientras ellos conspiraban, yo construía mi defensa. El profesor David me puso en contacto con una abogada, Isabel, una mujer de unos 40 años con una mirada inteligente y un apretón de manos firme. Se sentó frente a mí, no en la silla incómoda para visitantes, sino en una que trajo de la oficina para estar a mi nivel. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante. La mentira de la clínica, el teléfono confiscado, la pensión que me robaban cada mes, para pagar esta jaula. Ella escuchaba, asentía y tomaba notas. Diego, me dijo al final, con una calma que me tranquilizó el alma. No solo vamos a proteger su patrimonio, vamos a hacer que respondan por el abandono y el daño moral. La ley también protege la dignidad. Sentí que por fin alguien me estaba devolviendo la voz que me habían arrancado. Lejos de allí, la mentira de Ricardo y Sonia comenzaba a desmoronarse. La noticia de mi fama repentina había llegado a la escuela de mis nietos. Leo, con sus 14 años, empezó a ser acosado por preguntas de sus amigos. Tu abuelo es el artista millonario. Él no entendía nada. Lo que le habían contado en casa no encajaba con los titulares que veía en Internet. Buscó mi nombre y encontró las fotos del artículo. Yo, en mi silla de ruedas, con la mirada triste pero lúcido. No era el monstruo agresivo y desconectado que sus padres le habían descrito. La duda se instaló en su corazón como una astilla. Le mostró las noticias a su hermana, Sofía, quien al ver mi foto se echó a llorar. Quiero ver al abuelo, le dijo, una y otra vez, con la certeza pura que solo tienen los niños. Impulsado por la angustia de su hermana y su propia confusión, Leo
Hizo algo valiente. Recordó a una tía abuela, la hermana de mi difunta esposa, a quien sus padres evitaban porque decían que era una mujer sin filtro. Rebuscó en una vieja agenda de mi esposa, que guardaba en su cuarto, y encontró su número. La llamó. Con la voz entrecortada, le contó la historia que sus padres le habían dicho y la que ahora leía en todas partes. La tía, una mujer llamada Carmen, escuchó en silencio al otro lado de la línea. Cuando Leo terminó, ella solo dijo 3 palabras que cambiaron todo. Voy para allá. Carmen siempre había desconfiado de Ricardo y Sonia. La llamada de Leo fue la pieza que le faltaba para confirmar que algo terrible estaba sucediendo a mis espaldas. La presión de mi hijo y mi nuera se volvió casi insoportable. Llamaban al asilo a todas. Horas enviaban canastas de frutas y flores que yo ordenaba repartir entre los otros residentes. Insistían en una reunión familiar urgente para discutir mi bienestar. Un día, incluso enviaron a un notario con una pila de documentos para que yo firmara, cediéndoles el poder total sobre mis decisiones médicas y financieras. Siguiendo el consejo de Isabel, mi abogada, me negué a recibirlos y a firmar nada. Mi negativa los enloqueció. Su desesperación se hizo tan evidente que hasta la jefa de enfermeras, la misma que me había arrancado la carta para mis nietos, comenzó a tratarme con un respeto temeroso, viendo claramente de qué lado soplaba el viento ahora. Finalmente, Isabel organizó el encuentro definitivo. Sería en la sala de visitas del asilo, un lugar neutral. Les comunicó a Ricardo y Sonia que yo estaba listo para hablar sobre el futuro de nuestro patrimonio familiar. Ellos aceptaron de inmediato, viéndolo como su última oportunidad para doblegarme. Llegaron vestidos con sus mejores ropas, como si fueran a una importante reunión de negocios, con sus sonrisas ensayadas y sus argumentos listos. Lo que no sabían era que, a pocos kilómetros de distancia, la tía Carmen conducía su viejo coche con Leo y Sofía en el asiento trasero, dirigiéndose al mismo lugar. Yo esperaba en aquella sala fría, sintiendo el peso de la madera de mis esculturas, de mis años de silencio. Sabía que la verdad estaba a punto de ser tallada, no con un cincel, sino con las voces de los inocentes. Entré en la sala de visitas y el aire se sentía espeso, cargado de una tensión casi palpable. Ricardo y Sonia ya estaban allí, sentados en un lado de la mesa de metal, con una sonrisa forzada que no ocultaba la ansiedad en sus ojos. Sobre la mesa, una carpeta de cuero con documentos asomaba, su arma final. Me senté frente a ellos, sintiendo el frío del plástico de la silla a través de mi ropa delgada. Mi abogada, Isabel, se sentó a mi lado, una presencia silenciosa y firme. Ricardo comenzó su discurso ensayado sobre proteger el patrimonio familiar y asegurar mi futuro, pero sus palabras eran huecas, un ruido de fondo. Yo solo esperaba, observando sus rostros, buscando una pizca de remordimiento que nunca llegó. La codicia era un velo tan grueso que les impedía ver al hombre que tenían delante. Justo cuando Ricardo deslizaba la carpeta hacia mí, con un bolígrafo cuidadosamente colocado encima, la puerta de la sala de visitas se abrió con un chirrido. No era una enfermera, era mi cuñada Carmen, con su postura erguida y su mirada desafiante, y detrás de ella, agarrados de su mano, estaban Leo y Sofía. El tiempo pareció detenerse. La sonrisa de Sonia se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico puro. Ricardo se quedó con la mano suspendida en el aire, su boca entreabierta en un gesto de incredulidad. Vio a sus hijos, a los que había envenenado con mentiras, parados en el umbral de la verdad. Vi en los ojos de Leo una mezcla de miedo y determinación, y en los de Sofía una confusión que me partió el alma. El mundo de mentiras de mi hijo y su esposa estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. El silencio fue roto por la voz más pequeña y pura de la habitación. «Abuelo», susurró Sofía, soltando la mano de Carmen y corriendo hacia mí. Sus bracitos se aferraron a mi cuello con una fuerza que me devolvió el aliento que había perdido durante meses. Enterré mi rostro en su cabello, inhalando el olor a inocencia, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas corrieron por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de una liberación abrumadora.
Este abrazo era la única verdad que importaba. Ricardo y Sonia se quedaron paralizados, observando la escena. La manifestación física del amor que habían intentado borrar era la acusación más poderosa en su contra. No podían decir nada, porque el amor genuino no necesita palabras y expone todas las farsas. Entonces, Leo dio un paso al frente. Sus 14 años parecían pesarle como si fueran 40. Sostenía el teléfono de su tía, con la pantalla iluminada mostrando la noticia sobre mí. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara y cortante, un cuchillo que despojaba a sus padres de toda dignidad. Nos dijeron que el abuelo estaba enfermo de la mente, dijo mirando directamente a Ricardo. Nos dijeron que era peligroso y que no podía vernos para no alterarse, pero está aquí, no está loco. Nos mintieron. La palabra mintieron resonó en la sala como un disparo. Vi a mi hijo encogerse, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento. Su autoridad como padre, construida sobre un castillo de naipes, se había desmoronado con el simple soplido de la verdad. Sonia intentó reaccionar, un movimiento desesperado para salvar las apariencias. «Leo, Sofía, esto es complicado, es cosa de adultos. Ustedes no entienden», comenzó a decir con una voz chillona y falsa, tratando de acercarse a ellos para sacarlos de la habitación. Pero Carmen, mi cuñada, se interpuso en su camino. «No», dijo una palabra. Simplemente se paró frente a ella, una muralla de integridad silenciosa, y con una sola mirada le dijo todo lo que Sonia necesitaba saber. El juego había terminado. Sonia retrocedió, derrotada, su máscara de madre preocupada hecha añicos, revelando el rostro feo y codicioso que siempre había estado debajo. Quedó expuesta no solo ante mí, sino ante lo que más temía, el juicio de sus propios hijos. Con Sofía todavía en mis brazos, levanté la vista y miré a Ricardo. Mi voz salió firme, con un peso que ni yo sabía que poseía. Toda tu vida te preocupaste por el dinero, por las apariencias, por lo que los demás pensarían, le dije, y cada palabra era un clavo en el ataúd de su engaño. Tu codicia te hizo olvidar que mi única y verdadera riqueza siempre fue el amor de estos niños. Y eso, Ricardo, es algo que tu dinero jamás podrá comprar, ni todo el oro del mundo podrá devolverte. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, lleno de todo lo que se había roto para siempre. Entre nosotros, no había ira en mi voz, solo la calma devastadora de una verdad irrefutable. Les había quitado el poder no con mi fortuna, sino recordándoles la bancarrota de su alma. Ricardo y Sonia se quedaron de pie en medio de la sala, pálidos y vacíos. La humillación era tan profunda que parecía haberles robado el aire. No me miraban a mí. Sus ojos estaban fijos en sus hijos, quienes ahora los observaban con una mezcla de dolor y desprecio. En ese instante, comprendieron la magnitud de su pérdida. No era la casa ni el dinero de mis esculturas. Habían perdido el respeto, la confianza y el amor de sus hijos de una manera tan definitiva que ninguna disculpa podría repararlo. Mientras Carmen los guiaba suavemente fuera de la habitación, dejando a Ricardo y Sonia solos en su miseria, yo abracé a mis nietos. Había ganado. No una batalla por la herencia, sino la guerra por mi dignidad. Y mi victoria tenía el sonido de la risa nerviosa y aliviada de un niño que ha vuelto a encontrar su hogar. Después de que se fueron, un silencio profundo llenó la sala, pero no era un silencio incómodo, era un silencio de paz, de un peso que se había levantado de mis hombros. Aferré a mis nietos, sintiendo sus corazones latir contra mi pecho, y supe que había recuperado lo único que importaba. Isabel, mi abogada, se encargó de todo a partir de ese momento. El proceso legal fue rápido y contundente. No hubo juicio, no se atrevieron a pelear. Firmaron cada papel que Isabel les puso enfrente, cediendo el control total de mis bienes y aceptando una orden de restricción que les impedía acercarse a mí o a mis nietos, sin mi consentimiento explícito. No les pedí ni un centavo de su dinero, solo les quité el poder que tenían sobre el mío y, lo más importante, sobre mi vida y mi dignidad. Su castigo no sería la pobreza, sino la vergüenza y el exilio de nuestro mundo. Con mi libertad recuperada, dejé atrás para siempre el olor a desinfectante y desesperanza del asilo. Ahora vivo en una
Comunidad de vida asistida que es todo lo contrario, luminosa, llena de jardines y con un estudio de arte que es más grande que el salón de mi antigua casa. Tengo una pequeña terraza donde cultivo tomates y hierbas aromáticas. Por las mañanas, el sol entra por la ventana y calienta la madera de mis nuevas esculturas. El aire huele a café recién hecho y a trementina. He recuperado mi autonomía, mis horarios, mis pequeñas rutinas. Cada día es un regalo, un lienzo en blanco. Los otros residentes son artistas, escritores, músicos, gente que como yo encontró en la vejez no un final, sino un nuevo comienzo. Aquí no soy una carga, soy Diego, el escultor. Los fines de semana son mi parte favorita. Leo y Sofía vienen a pasar el día conmigo, Carmen los trae y a veces se queda a tomar un café, convirtiéndose en el ancla familiar que perdimos. Mi estudio se llena con sus risas. Le estoy enseñando a Leo a usar el formón, a sentir la veta de la madera, y tiene el pulso firme de un verdadero artesano. Sofía, con su paciencia infinita, se dedica a lijar y pulir las piezas más pequeñas, dándoles un brillo que solo sus manos delicadas consiguen. El otro día, talló una pequeña estrella de 5 puntas en un trozo de pino. Me la regaló diciendo, para que nunca más te sientas en la oscuridad, abuelo. Ese pequeño trozo de madera vale para mí más que toda la colección que me devolvió la vida. Nunca volví a ver a Ricardo y Sonia. Carmen me cuenta, a veces con pesar, que la vida se ha encargado de ellos. Tuvieron que vender la casa, esa que tanto codiciaban, para pagar sus deudas. Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio anónimo, pero su verdadero castigo no fue económico, fue el silencio de sus hijos. Leo y Sofía viven con Carmen ahora, por decisión propia y con la bendición de un juez. Se negaron a volver con sus padres. La mentira que construyeron fue tan tóxica que envenenó los cimientos de su propio hogar. Perdieron lo que daban por sentado, lo que creían que les pertenecía por derecho, el amor incondicional de sus hijos. Ahora viven en una prisión de silencio mucho peor que la que me impusieron a mí. Una de las primeras cosas que hice con el dinero fue crear la Fundación Diego. Una parte se destinó a remodelar por completo el asilo público donde estuve. Exigí que construyeran un ala de terapia ocupacional, con talleres de arte, música y jardinería, para que ninguna otra alma se apagara en la inactividad. También creé un fondo de becas para jóvenes, artistas sin recursos, para que la falta de dinero no les robe sus sueños, como casi me pasa a mí. El resto de la fortuna está en un fideicomiso para mis nietos, para asegurar su futuro. El dinero, que fue la causa de tanta miseria, se convirtió en una herramienta para sembrar belleza y oportunidades. Es mi forma de limpiar su mancha, de transformar el veneno en medicina. A veces, por la noche, me siento en mi estudio, rodeado de mis herramientas y el olor a cedro. Miro mis manos, ahora más arrugadas y temblorosas, pero todavía capaces de crear. Pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Me quitaron mi hogar, mi nombre, mi tiempo, pero en el proceso me obligaron a encontrar un valor en mí mismo que no dependía de nadie más. Descubrí que mi verdadera obra maestra no eran las esculturas de madera, sino la resiliencia de mi espíritu y el amor inquebrantable que mis nietos guardaron por mí. Ricardo y Sonia buscaron un tesoro en mi taller, sin darse cuenta de que la verdadera fortuna siempre estuvo frente a ellos, en los ojos de sus hijos, y la dejaron escapar. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escucharme. Con mi libertad recuperada, dejé atrás para siempre el olor a desinfectante y desesperanza del asilo. Ahora vivo en una comunidad de vida asistida que es todo lo contrario, luminosa, llena de jardines y con un estudio de arte que es más grande que el salón de mi antigua casa. Tengo una pequeña terraza donde cultivo tomates y hierbas aromáticas. Por las mañanas, el sol entra por la ventana y calienta la madera de mis nuevas esculturas. El aire huele a café recién hecho y a trementina. He recuperado mi autonomía, mis horarios, mis pequeñas rutinas. Cada día es un regalo, un lienzo en blanco.
Los otros residentes son artistas, escritores, músicos, gente que, como yo, encontró en la vejez no un final, sino un nuevo comienzo. Aquí no soy una carga, soy Diego, el escultor. Los fines de semana son mi parte favorita. Leo y Sofía vienen a pasar el día conmigo. Carmen los trae y a veces se queda a tomar un café, convirtiéndose en el ancla familiar que perdimos. Mi estudio se llena con sus risas. Le estoy enseñando a Leo a usar el formón, a sentir la veta de la madera, y tiene el pulso firme de un verdadero artesano. Sofía, con su paciencia infinita, se dedica a lijar y pulir las piezas más pequeñas, dándoles un brillo que solo sus manos delicadas consiguen. El otro día, talló una pequeña estrella de 5 puntas en un trozo de pino. Me la regaló diciendo, «Para que nunca más te sientas en la oscuridad, abuelo». Ese pequeño trozo de madera vale para mí más que toda la colección que me devolvió la vida. Nunca volví a ver a Ricardo y Sonia. Carmen me cuenta, a veces con pesar, que la vida se ha encargado de ellos. Tuvieron que vender la casa, esa que tanto codiciaban para pagar sus deudas. Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio anónimo, pero su verdadero castigo no fue económico. Fue el silencio de sus hijos. Leo y Sofía viven con Carmen ahora, por decisión propia y con la bendición de un juez. Se negaron a volver con sus padres. La mentira que construyeron fue tan tóxica que envenenó los cimientos de su propio hogar. Perdieron lo que daban por sentado, lo que creían que les pertenecía por derecho, el amor incondicional de sus hijos. Ahora viven en una prisión de silencio mucho peor que la que me impusieron a mí. Una de las primeras cosas que hice con el dinero fue crear la Fundación Diego. Una parte se destinó a remodelar por completo el asilo público donde estuve. Exigí que construyeran un ala de terapia ocupacional, con talleres de arte, música y jardinería, para que ninguna otra alma se apagara en la inactividad. También creé un fondo de becas para jóvenes artistas sin recursos, para que la falta de dinero no les robe sus sueños, como casi me pasa a mí. El resto de la fortuna está en un fideicomiso para mis nietos, para asegurar su futuro. El dinero, que fue la causa de tanta miseria, se convirtió en una herramienta para sembrar belleza y oportunidades. Es mi forma de limpiar su mancha, de transformar el veneno en medicina. A veces, por la noche, me siento en mi estudio, rodeado de mis herramientas y el olor a cedro. Miro mis manos, ahora más arrugadas y temblorosas, pero todavía capaces de crear. Pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Me quitaron mi hogar, mi nombre, mi tiempo, pero en el proceso me obligaron a encontrar un valor en mí mismo que no dependía de nadie más. Descubrí que mi verdadera obra maestra no eran las esculturas de madera, sino la resiliencia de mi espíritu y el amor inquebrantable que mis nietos guardaron por mí. Ricardo y Sonia buscaron un tesoro en mi taller, sin darse cuenta de que la verdadera fortuna siempre estuvo frente a ellos, en los ojos de sus hijos, y la dejaron escapar. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escucharme.